Muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más de historia. Como vimos en las anteriores clases, acerca de cómo Roma se formó, se fundó, cuál fue su origen, cómo se fue expandiendo, ¿sí? Y cómo se iba clasificando también. Pero en este caso vamos a hablar acerca de la mujer en la sociedad romana y el papel que ocupó dentro de esta sociedad. Primero que nada hay que entender que en Roma existía lo que se conoce como la familia. Era muy importante la familia. A esta familia se le llamaba la pater familias. ¿Sí? Pater que viene de padre y familia, como ustedes conocen, una familia tradicional de padre, madre e hijos. Pater family es donde el hombre tiene todo el dominio y la potestad legal del hogar, pero también tiene la responsabilidad del trabajo y la defensa de su familia, incluso dar la vida por su familia. Entonces vendría siendo la pieza fundamental de la familia en la Roma antigua, el padre. A eso se llama pater familis. Por lo tanto, ¿cómo estaba conformada la familia romana? El hombre tenía el control y la responsabilidad en la familia que conformaba. Tenía tres poderes. El pater manus, que es la esposa y las esposas de sus hijos. Quiere decir que el padre de familia, tenía el poder y el control de la esposa, de su mujer y de las esposas de sus hijos, las futuras esposas de sus hijos. La pater potestas es otro poder que es el control que tiene por los hijos y de los descendientes, hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Otro control es la dominica potestas, depende del estatus del hombre. Si tiene esclavos, es el control que tiene sobre los esclavos y las esclavas y también la familia. Ad manus quiere decir matrimonio en la Roma antigua. La única manera en que la mujer forme parte de una familia era casándose, no había otra. Entonces había varios tipos de mujeres, según su condición. Había mujeres que no tenían libertades en ningún sentido, como son las esclavas, mujeres que se dedicaban a la labor, al oficio de la prostitución, que no eran bien vistas por la sociedad, y las que mejor estatus y eran mejores vistas por la sociedad eran las mujeres casadas. Entonces una mujer buscaba de llegar a este punto y era muy importante en la época casarse, por lo tanto ella buscaba esto, porque aumentaba su estatus. ¿Cómo debía ser un matrimonio en la Roma antigua? ¿Cuáles son los requisitos o qué validaba un matrimonio? Primero que nada, que el hombre y la mujer tengan la capacidad fisiológica para poder tener hijos. ¿Mm? Y también la edad mínima para el hombre era de 12, bueno, para el hombre para de 14 años y la mujer 12. Y también tenía una edad tope, que vendría siendo 20 para la mujer y 25 para el hombre. ¿Con qué fin? ¿Por qué era tan importante el matrimonio? Se quería aumentar la población, aumentar, tener una mayor cantidad de hijos varones para que formen parte de los ejércitos romanos. Entonces el matrimonio era muy importante para preservar la especie. 2. Capacidad jurídica o dicho de otra forma, ser personas libres. Ser ciudadanos romanos es otro requisito para formar un matrimonio, ¿sí? Podrían ser los patricios que eran los más antiguos romanos, formaban algunas partes de la nobleza, los plebeyos que también iban escalando en la sociedad y los libertos que eran esclavos que habían, bueno, dejaban de ser esclavos porque compraron o buscaron la forma de ser libres. El otro es el consentimiento de los pater familia. Recordemos que quien tenía el control era el varón y él debía consentir a sus hijas para casarse. Él, mejor dicho, no consentir, él incluso buscaba que sus hijas ya se casaran, hacía un trato. Es como en la Grecia antigua, muy parecido, había un trato entre los padres y el esposo, más que nada entre el padre y el esposo. ¿Cómo se daba esto? Primero que nada se hacía una ceremonia privada, un contrato oral, era tan fácil el matrimonio que no se necesitaba de tanto papeleo, simplemente el contrato oral. La palabra valía mucho
y se llegaba a poner de acuerdo se sellaba con un apretón de manos entre el padre de la novia y el novio y el matrimonio se daba. Y también existía la dote, que se daba una especie de regalos o de dinero por parte de los padres de la novia al novio, ¿sí? Ya aquí también aparece esto del anillo de bodas, del vestido de novia, todo su origen aquí hasta en la actualidad que se sigue utilizando. Bien, los tipos de matrimonio romano. En la civilización romana había dos tipos de matrimonio. El cum manu, que deja a su familia y forma parte, la del marido, que era la más común, y el sine manu, que sigue perteneciendo a la familia de sus padres. Si se divorcian, la mujer se podía llevar todo. Esto era con una especie de... Muy poco se daba el sine manu porque era más para los padres que tenían, los padres de la novia que tenían muchos recursos y no querían entregar esos recursos al futuro esposo de sus hijas. ¿Cuál era el estatus de la mujer? La mujer dependía netamente primero del padre y después del marido. Tenía derechos de sucesión respecto a su padre. Entonces eso quiere decir que pasaba del padre al esposo. La educación femenina era liberal. Las chicas de buena familia continuaban con los estudios de literatura latina y griega y aprendían a tocar la lira, cantar y bailar. Pero a veces podían tener autonomía económica. Poco a poco la mujer iba adquiriendo ciertas libertades, ciertas autonomías. Si hablamos de la Grecia, de la Roma mucho más antigua, obviamente tenía menos libertades, pero cuando iba pasando el tiempo iba ganando mayor terreno en este sentido. Muchas se dedicaban a la costura y el tejido, que era una labor más que nada que la hacían por hobby, por gusto. La importancia de tener hijos, el matrimonio surgió solo para tener hijos. Escuchen bien, no había el matrimonio que es por amor, que se formaban las parejas, no. El matrimonio era un contrato que se hacía entre el padre de la novia y el futuro esposo, con el fin de tener hijos, una mayor cantidad de hijos que puedan, ya que era la obligación del pater familias el asegurar la pervivencia o mantener o seguir avanzando teniendo más y más familias. Cuando no podía tener hijos recurrían también a la adopción. La condición de ser mujer en Roma. ¿Cómo era la vida de la mujer romana? Ella estaba determinada por la clase social de la que provenía. La mujer romana, pese a que estaba sometida a la autoridad del pater familias, era tenida en mayor consideración debido a su plena dedicación al hogar y a la educación de los hijos. Como bien dije, la mujer que tenía mayor estatus era la mujer casada. El papel de la mujer romana. El principal papel era la crianza de sus hijos, aunque no todas la hacían, porque tenían muchos que tenían clase social alta, muchas mujeres, esta función la delegaban a sus esclavas. Bueno, inculcaban a sus hijos los valores tradicionales consistentes sobre todo en el respeto por el mos maiorum, que viene siendo el respeto a las viejas costumbres, y también el amor por la ciudad. Esos valores se inculcaban a sus hijos y estos niños se formaban como unos grandes ciudadanos romanos, y eso preservó por muchos siglos. Entonces, el papel es muy importante que cumplió la mujer. La mujer casada era educada dentro del pudor y de la castidad, quedando su sexualidad limitada al objetivo de la procreación en el matrimonio, nada más, ¿sí? Entonces, aquí abajo podemos entender que, en conclusión, el papel de la mujer era transmitir a su descendencia los supremos valores de la ciudadanía, transmitir a su descendencia los supremos valores de la ciudadanía, lo que hizo que Roma, debido a este papel importante de la mujer, sea lo que fue y se convierte en un gran imperio. Y había un modelo de este tipo de mujeres, que se conoce como las matronas. Eran mujeres de clase alta, el prototipo de la misma respondía a los intereses particulares de la aristocracia, y debían ser una madre ejemplar, era el ejemplo de madre ejemplar, una madre decente, casta y tenía mesura en las cosas. Entonces era un ejemplo de mujer de la época. Muy bien, espero que haya sido de utilidad esta clase y me despido, que estén muy bien. Hasta luego.